Bienvenida o bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en Candela, la novela de Juan del Val que ganó el Premio Primavera en 2019. Una novela muy interesante. Mucho. Nuestro objetivo es, pues, explorar el universo de su protagonista, Candela. Es una mujer de 40 y pocos, con un humor bastante ácido y una vida que, a primera vista parece normal. Pero solo a primera vista. Exacto, porque esconde una complejidad brutal. Vamos a desgranar un poco los temas, los personajes, todos los giros de su historia. Pues el punto de partida es, en apariencia, muy costumbrista, ¿no? La narración se centra en una familia de 3 mujeres, abuela, madre e hija, y el bar de barrio que regentan, el Cancerbero. El bar, que es casi un personaje más. Totalmente. Es que el local no es solo un escenario, sino que funciona como un microcosmos. Por ahí desfila toda la vida del barrio. Es un teatro de personajes que tejen la red social de Candela y, al final, su propio mundo interior. Pues empecemos por ella, por Candela. Porque la novela arranca con una declaración de intenciones que, a mí por lo menos, me dejó clavada. Es potentísima. La primera frase es: tengo estrías, celulitis y una perra fea que se llama Chelo. Es una genialidad. Sí. Nos sitúa de inmediato en su tono. Crudo, directo, sin idealizaciones. Es que es una forma brutal de definirse desde la imperfección. No se presenta como una heroína de novela, sino como una mujer real, casi una antiheroína. Totalmente. Te la crees desde la primera línea. Su mundo inmediato es ese matriarcado del que hablabas. Su abuela Remedios, la matriarca silenciosa en la cocina. Su madre Teresa, que es tuerta. ¿Y la perra Chelo? Es una estirpe de mujeres solas, forjada a base de ausencias y sobre todo de desgracias. Y esas desgracias, tienen un denominador común. Los hombres. Exacto. Candela lo resume como una suerte muy mala con los hombres. Pero claro, a medida que avanzas te preguntas, ¿es mala suerte o es un ciclo de trauma que se repite? Claro, porque el libro sugiere algo mucho más oscuro que el simple azar. Nos cuenta casi de pasada la historia de su madre, que perdió el ojo por un botellazo de su marido, del padre de Candela. Un maltratador que acabó muriendo en la cárcel de Carabanchel. Es que ese trasfondo de violencia es una constante. Está siempre ahí. Y el detalle del parche de la madre es fundamental. No es solo un rasgo físico. No, para nada. Es el símbolo visible de un trauma que define la identidad de la madre y, por extensión, la de la hija. El texto dice que, aunque tiene un ojo de cristal, ella siempre ha querido llevar el parche. Para hacer más evidente su lesión, sí. Se aferra a esa identidad de víctima. Y eso que dices del parche es clave, porque además le crea una identidad pública a Candela. En el barrio ella es la hija de la tuerta. Uf, qué duro. Es una etiqueta que la define ante los demás antes incluso de que ella pueda definirse a sí misma. Y todo este drama orbita alrededor del bar. El Cancerbero. Exacto. El bar es el corazón de la historia. Es el ancla. Por un lado, es su refugio, el lugar que controla, su motor económico. Pero por otro, Es su jaula, el sitio del que no puede escapar, que la ata a ese pasado. y los clientes habituales son parte de ese decorado vivo, que al final son mucho más que un decorado. Son casi extensiones de la propia Candela, reflejos de sus miedos, sus anhelos. Fíjate, está Fermín, el viudo de 80 años, siempre impecable. El primer cliente del menú del día. Representa la rutina, la constancia, casi una figura paterna sustituta y segura, justo lo que ella no ha tenido. Y en el otro extremo, Loli, la mejor amiga de su madre. Una mujer exuberante, pura vida, siempre con sus mallas de leopardo. Y su enorme actividad sexual, como la describe el libro. Claro, Loli es un espejo brutal para Candela. Una mujer que, como descubrimos luego, tiene el placer completamente bloqueado por el trauma. Es todo lo que ella no se permite ser. Buen punto. Y junto a ella, su hijo Iván, que trabaja en el bar. Es un personaje con un punto cómico, ¿no? Con sus artes marciales y sus sueños de ser famoso. Sí, aporta un poco de ligereza, pero también hay personajes que llegan para desestabilizarlo todo, como Tomás Cifuentes, el inspector de policía. Uf, Cifuentes. Magnético y arrogante, con una voz que lo domina todo. Desde el principio se nota esa tensión sexual tan fuerte entre ellos, una atracción peligrosa que sabes que va a explotar. Y luego está Akanke. Akanke, la cocinera de Mali.
Es fascinante. Sí, es una figura casi majestuosa de una belleza y una dignidad imponentes. Al principio es casi un personaje silencioso, pero poco a poco se convierte en un pilar fundamental. En un ancla de sensatez en medio del caos de Candela. Exacto. Es la que mantiene el corazón del bar, la cocina, latiendo con normalidad. Es que todo ese ecosistema, esa rutina, parece que no va a cambiar nunca, hasta que, de repente, salta por los aires de la forma más abrupta y cotidiana posible. La muerte de la madre. Sí, Della se despierta de la siesta y la encuentra muerta en el suelo. Se ha caído intentando colgar unas cortinas. un accidente doméstico. Un accidente doméstico que lo cambia todo. Ese suceso es el catalizador que rompe la jaula de la que hablábamos. La obliga a enfrentarse a un pasado que creía enterrado. Y la llave que abre esa puerta es un personaje que reaparece en el funeral, Benito, un antiguo novio de su madre, que curiosamente fue quien les regaló el bar. Y aquí la novela da un giro hacia el thriller psicológico. La vuelta de Benito, el supuesto benefactor, desata una avalancha. Es el olor de su colonia, un gesto, y Candela empieza a tener flashbacks. Recuerdos reprimidos de abusos que sufrió de niña por parte de él. Y la forma en que está escrito es terrorífica. No son recuerdos claros, son fragmentos. El texto dice: sensaciones, un olor característico, un susurro de su voz en mi oído pidiéndome silencio y su mano por debajo de mi ropa. Uf, Te mete de lleno en la confusión y el horror de un trauma que sale a la superficie. Es que el trauma funciona así, no es una película nítida. Son cicatrices en la memoria sensorial. Y lo que es demoledor es que esto explica muchísimas cosas de Candela, especialmente su relación con su cuerpo, su incapacidad para sentir placer. Claro, el abuso moldea su identidad de adulta sin que ella fuera consciente. Y espera, Porque cuando crees que no puede ser más oscuro, la trama te da otro golpe. otro más. Sí. Candela descubre que Benito no solo fue su abusador. Es su verdadero padre, y que por tanto tiene dos hermanos, Araceli y José Carlos, de cuya existencia no tenía ni la más remota idea. Es una revelación casi de tragedia griega. Es el derrumbe total de su identidad. La persona que le dio la vida es la misma que se la destrozó. Pero paradójicamente, esta revelación tan monstruosa le trae algo que nunca tuvo: hermanos. Y el encuentro con ellos, sobre todo con su hermana Araceli, es un punto de inflexión. Porque Araceli también fue víctima de Benito. Por primera vez en su vida, Candela no está sola en su dolor. Puede compartirlo. Y ese dolor compartido se convierte en un vínculo potentísimo, en una primera tabla de salvación. Exacto. Tocar un fondo tan absoluto es lo que le permite empezar a reconstruirse. Y es muy interesante ver cómo el autor usa sus relaciones sentimentales para mostrarnos ese proceso. Son como un mapa de su evolución. Totalmente. O sea, que toca un fondo absoluto. Ha perdido a su madre y ha descubierto que su padre fue su abusador. Es un pozo muy hondo. ¿Cómo se empieza a salir de algo así? Supongo que sus relaciones personales son la clave, para bien y para mal. Empecemos por Matías. Matías es el policía con el que tenía esos encuentros sexuales que ella misma califica de mediocres, sin conexión. Un reflejo de su bloqueo. Claro. Pero todo cambia cuando él le confiesa que es gay. En ese momento, la presión del sexo desaparece y nace algo mucho más valioso: una amistad incondicional. Se convierten en confidentes. Es su primer vínculo sano, basado en la honestidad. Y luego, en el otro extremo, está el encuentro con Tomás Cifuentes. El inspector arrogante. Exacto. Su noche con Cifuentes es puramente carnal. Es un sexo dominante casi animal, y para ella es completamente liberador. Por primera vez explora el placer sin las ataduras emocionales. Es como si necesitara separar el sexo del afecto para poder reconciliarse con su cuerpo, ¿no? ¿Sí? No es una relación de amor, es un acto de reapropiación de su propia sexualidad. Y una vez que ha encontrado la amistad con Matías y ha reclamado su placer con Tomás, está preparada para la tercera figura, Joaquín. Y Joaquín representa algo completamente nuevo para ella: la normalidad. Sí, Es un empresario de la restauración, divorciado con hijos, un hombre adulto, tranquilo, que le ofrece una relación sana, basada en el respeto y en un proyecto común. el hotel Mi Sueño, el nombre lo dice todo. Totalmente. Es una evolución clarísima. Pasa de vínculos disfuncionales a la amistad, de ahí a la liberación sexual y finalmente a la posibilidad de un amor maduro. Pero la reconstrucción no es solo sentimental. No, claro. La jubilación de la abuela es otro momento clave. La fiesta de despedida en el Cancerbero es muy emotiva. Ver a los policías del barrio regalándole esa cuchara de plata grabada.
a la mejor cocinera del mundo. Es el cierre de una era. Simboliza el fin de ese matriarcado forjado en el dolor. Y justo cuando parece que está reconstruyendo su vida sobre los cimientos del bar, el destino le da un último giro. Y es un giro casi cómico por lo absurdo que es. La muerte de Benito, después de ser esa figura oscura, todopoderosa que ha marcado su vida, muere de la forma más ridícula posible. Se ahoga con una loncha de jamón. Con una loncha de jamón. Es casi un chiste macabro del destino. El autor le niega incluso una muerte con un mínimo de dignidad. Lo cual, para Candela, debe de ser increíblemente liberador. Y para colmo, Benito le deja en herencia 2 pisos en un buen barrio de Madrid. De repente, tiene en sus manos la llave para la huida definitiva. Puede venderlo todo y empezar de cero en cualquier otro lugar, lejos de ser la hija de la tuerta. Y todo el libro te lleva a pensar que eso es lo que va a ser. ¿Que la redención es escapar? Pero el final cierra el círculo de una manera para mí muy potente e inesperada. Tras toda esa odisea personal, decide quedarse. Es la gran revelación de su viaje interior. Descubre que la libertad no estaba en la huida, sino en la aceptación. Aceptar su historia, su gente, su lugar. Exacto. El cancerbero no se vende. Decide regentarlo junto a su nueva familia. Loli, Iván y Acanqué. La novela termina con una fiesta en el bar para celebrarlo. Y en esa escena final, rodeada de su gente, Loli le dice: «Gracias por quedarte. Este sitio no tiene sentido sin ti». Y Candela, por fin, llora y ríe a la vez, en paz. ¿Suerte? ¿Sintiendo que su vida es peor que la de los demás? Sí, pero a través del dolor y de las nuevas conexiones que establece, logra reapropiarse de su historia. Entiende que su fuerza no reside en escapar de ese bar que era su jaula, Sino en transformarlo en su hogar, en el centro de la comunidad que ella misma ha construido. Entonces, la novela nos propone un modelo de resiliencia que no es individualista, sino que está muy anclado en lo colectivo. Candela no se salva sola. No. Se salva cuando se reconocen los demás. En su hermana Araceli, con quien comparte el dolor, en su amigo Matías, en Joaquín y en la gente del bar. Exactamente. Se da cuenta de que la familia no es solo la que te viene dada por la sangre, y menos cuando esa sangre está manchada por el abuso, sino también, y sobre todo, la que eliges y construyes cada día. Lo que nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. La historia de Candela sugiere que encontrar nuestro sitio en el mundo a veces no consiste en buscar un lugar nuevo y empezar de cero. Y si en realidad se trata de mirar a nuestro alrededor, a lo que ya tenemos y aprender a reconstruirlo para que se parezca un poco más a un hogar. Y si la verdadera libertad no es huir del pasado, sino aprender a convivir con sus pedazos para construir algo nuevo y nuestro sobre sus ruinas.